Y ahora sí nos vamos a poner en contacto con un ciudadano catalán para que nos comente un poco cómo se vive esta situación allí en España. Vamos a hablar con Nil López, a quien le agradezco el contacto con Señal U, con Mendoza, con Argentina. Muy buenas noches, Nil, ¿cómo estás? Buenas noches, Virginia. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el contacto, y la idea, como hablábamos fuera del aire, era un poco que la gente conozca aquí en Argentina y en Mendoza cómo viven el día a día, digamos, las personas que tienen que vivir allí en España, en Cataluña, esta situación, este enfrentamiento político, y también se da obviamente en el día a día, cómo se lleva. Bueno, pues la situación, a ver, estos días ha sido complicada. Sí que es cierto que ha habido gente que ha querido utilizar la situación como arma política en contra del otro bando, en este caso. Podríamos encontrar tanto la gente que no quiere la independencia, o el gobierno de España en una parte más significada, y el gobierno de Cataluña que sí quiere la independencia, y hablaban muchas veces de fractura. Era una fractura que existía, era una fractura que no era igual muy evidente, evidentemente por las calles había normalidad, pero sí que en los entornos, los grupos de amigos, los grupos, la familia, Sí. sí que era un tema recurrente que siempre acababa saliendo, y queramos o no siempre acababa apareciendo el conflicto de la independencia, y tampoco era un debate, no era un debate, era una confrontación de ideas. Al final simplemente acababa siempre en discusiones y de ninguna manera se podían llegar a consensos. Era la materialización de la incompetencia de nuestros políticos llevada a la ciudadanía. Y en cuanto a la jornada de hoy, digamos, con lo que sucedió con Cataluña proclamando la independencia y bueno, y Rajoy respondiendo a esto, llamando elecciones y con este cese, ¿cómo se vivió en las calles? ¿La gente se manifestó? Sí, como en la gran mayoría de ocasiones, cuando había algún momento político trascendental, y desgraciadamente casi todos los actos en el Parlamento que había en torno a esto eran trascendentales, había grandes movilizaciones, la gente pues ha salido a las calles. En el día de hoy, por ejemplo, han salido a rodear el Parlamento catalán, a dar apoyo a los diputados independentistas que estaban ahí. No ha habido un llamamiento de las personas no independentistas, sino simplemente de las independentistas. Han ido alcaldes de muchos municipios declarados abiertamente independentistas también en el propio Parlamento para dar su apoyo a los diputados que iban a votar a favor. Y bueno, la jornada se ha desarrollado como se esperaba que tuviera que ocurrir. En el momento de la votación de la declaración de independencia, los diputados de la oposición que no estaban a favor de esta declaración de independencia, excepto el partido de Podemos en Cataluña, ha abandonado el hemiciclo porque no querían participar de una votación que sabían que era manifiestamente ilegal y que, aparte de esto, llevaba directamente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en el cual se interviene en la economía. Por lo tanto, antes de participar en un debate que ataca el autogobierno de Cataluña, han preferido no estar en el hemiciclo en el momento de la votación. Se ha desarrollado la votación con el medio hemiciclo vacío, han aplaudido los diputados independentistas, han cantado el himno de Cataluña. Luego han salido, y fuera de lo que es el hemiciclo, pero todavía dentro del Parlamento, han hecho una especie de exposición, unos discursos, y bueno, y ahora la normalidad, pues digamos que ha vuelto. Ha habido una fiesta, se ha convocado una fiesta en la Plaza Sant Jaume, que es donde está el Ayuntamiento de Barcelona y la sede del Palau de la Generalitat, del Gobierno de Cataluña. Sí. Y bueno, pues ha habido pues una gran movilización allí, festejando pues una independencia que ha durado más bien poco, porque a escasas horas después de esta votación, sobre las 7:30 de la tarde, el presidente Rajoy, que esta mañana había estado en el Senado, donde se había aprobado las medidas de la intervención del autogobierno de Cataluña con el artículo 155, ya ha cesado definitivamente al gobierno de Cataluña, ha disuelto el Parlamento de Cataluña y ha convocado elecciones para el día 21 de diciembre. Bien. Nil, ¿por qué el pueblo de Cataluña está dividido, digamos? Hay personas que se oponen a esta independencia, no todos están de acuerdo. No, efectivamente, y la gran mayoría del pueblo de Cataluña no está de acuerdo, o así lo han manifestado muchas veces en diferentes ocasiones. Yo creo que cuando se ha intentado hacer una toma de temperatura o intentar ver qué personas en Cataluña, cuántas personas en Cataluña podían estar a favor de la independencia, se ha hecho a través de referéndums que no han sido permitidos, por lo tanto declarados ilegales, no han tenido garantías, por lo que no podemos tomar como fiables esos datos. Pero a mí sí que hay un dato que me parece bastante fiable y bastante indicativo, que son las
las elecciones en el Parlamento de Cataluña que hubo en la vigente legislatura, que hoy ya mismo ha terminado por la convocatoria de elecciones. Sí. Unas elecciones que se produjeron el año pasado, si no recuerdo mal, el día 26 de junio, en el cual el 47,8% de los ciudadanos de Cataluña dijeron claramente sí a la independencia, mientras que el resto dijeron que no la querían. Claro. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que existe, podamos decirlo así, mitad y mitad de la ciudadanía que está a favor de la independencia y que no. Sin embargo, han decidido, por los motivos que sean, tomar como una mayoría parlamentaria, porque sí que nuestra ley electoral pues beneficia según qué territorios en el momento de tener más representación en el Parlamento. Por lo tanto, lo que eran los votos emitidos, que era este 47,8%, sí, ha traducido a escaños en el Parlamento. Había muchos más escaños independentistas que no independentistas, 72 de hecho, independentistas de los 135 que conforman el Parlamento. Han considerado que tenían legitimidad suficiente, con una mayoría que digamos que es absoluta pero no es la suficiente. Pongo, por ejemplo, el caso, para reformar el estatuto o la ley electoral hace falta 90 diputados. Aquí han querido tirar adelante una declaración de independencia con 72 diputados, con 70 diputados que han votado a favor. El pueblo está dividido. Existen sentimientos y existen opiniones variadas. El problema aquí, yo creo, más que nada, esto empezó siendo un conflicto de competencias, una reivindicación de competencias y de financiación que se ha llevado demasiado lejos y hemos empezado a meter en el debate sentimientos nacionales. Creo que no deben utilizarse los sentimientos nacionales para hacer política. Está bien que la gente los tenga, pero no deben ser nunca el eje para hacer política. Nosotros estamos a favor, hay mucha gente que está a favor de que se reconozcan más competencias para Cataluña, una mejor financiación dentro de lo que es el modelo autonómico actual, pero lo que no estamos para nada a favor, y es mi caso, por ejemplo, que se declare la independencia, y menos con las mayorías tan pequeñas que tienen. Claro. Neil, en la posible intervención, las posibles acciones que se pueden tomar, ¿cómo reacciona el pueblo? ¿Por ahí con temor o no? ¿Qué acciones hay dentro de esta intervención? Bueno, yo creo que todavía es un poco pronto para poder analizar bien cuáles son las reacciones. Podemos decir que mientras el presidente Rajoy estaba compareciendo en el Palacio de la Moncloa explicando cuáles eran las medidas cuáles eran los hechos más rápidos o la intervención más directa que se iba a hacer, como era el cese del gobierno de la Generalitat o del Parlamento de Cataluña, había gente que continuaba festejando en la plaça Sant Jaume pues la República Catalana. Parece un poco como si se tratara de dos sociedades distintas, como si estuviéramos viviendo dos momentos distintos, pero que están en el mismo tiempo. Por lo tanto, es un poco extraño. Sin embargo, ha habido quejas faltaría más, ha habido quejas de esta intervención que se va a hacer, de hecho, y sobre todo en torno a las elecciones que se van a convocar por parte del Gobierno de España en la aplicación del 155, elecciones en el Parlamento de Cataluña. Ha habido partidos independentistas que se han pronunciado, en este caso la CUP, que es el partido más radical que hay en el Parlamento en favor de la independencia, que han propuesto hacer una paella masiva insumisa el día de las elecciones. Por lo tanto, la situación es actualmente muy incierta. No sabemos cuál va a ser, de hecho no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar el lunes, si el presidente Puigdemont intentará volver, el expresidente Puigdemont intentará volver al Palau de la Generalitat para continuar con sus funciones, porque hemos visto que las leyes de este gobierno no las respeta. Por lo tanto, no sabemos si van a asumir las condiciones de este artículo 155, van a asumir que la autonomía está suspendida y que sus funciones han cesado. Por lo tanto, yo creo que tendremos que esperar a la semana que viene, a partir del lunes, para poder ver qué está pasando exactamente aquí. Seguro, y ojalá que esa incertidumbre no se vea en hechos por ahí violentos, como los que hemos visto en las diferentes marchas o las diferentes manifestaciones, que por ahí eso es lo que podría llegar a ocurrir, digamos, no es seguro y ojalá que no, pero es lo que por ahí teme la población. Corremos ese riesgo, esperemos que no ocurra nada. Neil, te quería preguntar, justamente vos decías que estás dentro de este grupo de gente, hablábamos de la población dividida, de los que sí quieren la independencia y los que no. ¿Cuáles son los argumentos que vos pensás así de forma rápida para decir no a la independencia?
Bueno, yo creo que el problema, es decir, para decirnos la independencia hay primero que ir a la raíz de por qué estamos pidiendo o por qué hay gente que pide la independencia. Y me remito a lo que he dicho antes. Era un problema esto de financiación y de competencias. Cataluña quería una mejor financiación porque se sentía maltratada con el modelo de financiación y porque quería una más competencias porque el Estatuto de Autonomía del año 2010, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, se vio muy mermado respecto de la propuesta que era inicialmente. Sin embargo, la independencia creo que es ir al extremo, a la resolución del conflicto. Existen mecanismos para poder mejorar esta financiación y para poder mejorar las competencias, incluso para dar un reconocimiento nacional a Cataluña, que es algo que se está pidiendo actualmente mucho. Y esto se hace a través de la reforma de la Constitución. Yo estoy por un modelo federal. Creo que hay que cambiar el modelo del Estado de las autonomías por un reconocimiento propio de Cataluña como un Estado nacional dentro de un Estado plurinacional que es España, en el cual podemos conseguir todo lo que se está reivindicando, pero sin llegar al extremo de desmembrar un país. No por el hecho de garantizar la integridad territorial, no por estos criterios, simplemente porque creo que juntos llegamos mucho más lejos. Seguro. Muchísimas gracias, Nil, por el contacto con Mendoza, con Señal U y con Argentina. Estamos en contacto y ojalá que resulte todo bien en las próximas jornadas, como vos lo decías. Muchas gracias, Virginia. Buenas noches. Allí pasaba Nil López, ciudadano catalán. Le agradecemos porque la verdad que la diferencia horaria es un poco incómoda para comunicarnos, pero bueno, está bueno también tener el testimonio de lo que está sucediendo, de lo que sucedió hoy, una jornada muy dramática para España y como lo decía Nil, justamente los días que van a venir, que no se sabe qué va a pasar y es una incertidumbre, pero bueno, habrá que esperar y ojalá que la población reaccione de la manera